¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. En este video vamos a ver lo que es el tema referido al proceso penal. Veremos cuál es el objeto de un proceso penal, cuál la finalidad de interponer un proceso penal y qué diferencia existe entre proceso penal y procedimiento penal. El proceso penal. En pantallas tenemos en este momento lo que se refiere al concepto de lo que es un proceso penal. Y de manera clara y tácita se puede definir que el proceso penal es un conjunto de actos del tribunal y de las partes encaminadas a indagar y establecer la verdad acerca del hecho que se considera delictivo, descubrir a su autor e imponerle una condena o absolverlo de pena y culpa. Ese es el concepto de proceso penal. Y cuando hablamos de conjunto de actos del tribunal, tenemos que entender a la autoridad jurisdiccional, vale decir, tanto al juez, tanto al tribunal de sentencia o juez de sentencia. Y cuando hablamos de las partes, estamos hablando de fiscalía, el imputado, la víctima o la parte denunciante o querellante. Bajo ese criterio, podremos decir que el objeto del proceso penal va a estar relacionado con la pregunta ¿para qué interponer un proceso penal? Y la respuesta tiene una doble dimensión. La primera dimensión, el objeto del proceso penal será para determinar si los hechos son fácticos o reales, si estos son delitos y si son punibles. La segunda dimensión será para establecer si la persona a la que se le imputa el hecho es responsable o no, y si ésta merece o no merece la imposición de una sanción que está establecida en el Código Penal. Entonces, se interpone un proceso penal para determinar si el hecho existió, si este hecho es un delito y si este hecho es castigado por la justicia. Por otro lado, de la segunda dimensión, podemos establecer que el objeto del proceso penal es para determinar la responsabilidad y si existe el merecimiento o no de la imposición de una sanción que esté tipificada en el Código Penal. En suma, podemos decir que el objeto del proceso penal tiene un perfil eminentemente público y concierne directamente al poder punitivo del Estado, a ese poder sancionador. Finalidad del proceso penal. El fin esencial del proceso penal es la averiguación de la verdad y la verificación o realización de la justicia. Es decir, es el mismo fin que persigue el derecho penal. En suma, es la conservación del orden público dentro del Estado. Finalmente, veremos la diferencia entre proceso penal y procedimiento penal. El proceso penal busca establecer la verdad acerca del hecho que se considera delictivo, descubrir a su autor e imponerle una condena o absolverlo de pena y culpa. Lo hemos transcrito literalmente en pantallas para que ustedes puedan apreciar esa diferencia fundamental entre proceso penal y procedimiento penal. Respecto a lo que es el procedimiento penal, podemos decir que son las formas
los actos y el orden procesal a los que el juez y las partes deben observar y someterse obligatoriamente en la tramitación del proceso penal o en la tramitación de una de sus fases. De esta diferencia podemos establecer que el proceso penal en el fondo va a buscar establecer una condena o va a buscar establecer la absolución de la condena de una persona implicada en la comisión de un delito. Y para ello se tendrá que usar el procedimiento penal, esas formas, esos actos, ese orden procesal en el tratamiento del proceso penal. Concluimos este video haciendo mención que el proceso penal tiene diferentes etapas. Por ejemplo, la etapa preparatoria, tiene la etapa de juicio oral, la etapa de interposición de recursos y la etapa de la ejecución final. En este sentido, en el siguiente video veremos estas etapas del proceso penal. Agradeciéndoles nuevamente y en pantallas estableciendo la bibliografía, la música, el apoyo en la realización de este video, queremos agradecerles y solicitarles, si hubiera algún comentario, si hubiera alguna sugerencia, puedan hacernos llegar al número de teléfono, al correo electrónico o a este canal de video. Muchísimas gracias.